Muy bien, entonces el día de hoy ocupa que avancemos la igualación de ecuaciones por el método redox. Muy bien. Para empezar este tema, bueno, esta lección, vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo en las anteriores lecciones. Primera, bueno, lo que habíamos visto la última lección, para refrescar la memoria, ¿no? Entonces, reacciones redox, primero una reacción redox o reacción de oxidación-reducción. Es un tipo de reacción química donde se transfieren electrones entre dos especies. La oxidación se refiere a la pérdida de electrones, a la inversa, la reducción concierne a la ganancia de electrones. Por consiguiente, ocurren reacciones de oxidación-reducción cuando se transfieren electrones del átomo que se oxida al átomo que se reduce. Tenemos un pequeño cuadro que ilustra los fenómenos de oxidación y reducción. Cuando se pierden electrones, es decir, que los átomos se hacen más positivos, ocurrirá la oxidación, y cuando se ganan electrones, o lo que los átomos se hacen más negativos, ocurrirá la reducción. Muy bien. Esto ya lo hemos visto en la otra clase, sin embargo, quiero que nos acordemos, ¿no? Me pasó una semana y quizás a algunos se les ha olvidado. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Cuando se agrega zinc metálico a un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, se transfieren electrones de los átomos de zinc, es decir, que el zinc se oxida a los átomos, bueno, a los iones de hidrógeno, o provocando que el hidrógeno se reduzca. Entonces tenemos el zinc en estado sólido, esto es representado en una ecuación química. Tendremos el zinc en estado sólido, que interacciona con el ion hidrógeno en estado acuoso, y pasando a formar zinc en estado acuoso, fíjense, perdiendo electrones, ganando cargas positivas. Entonces podemos deducir que ha ganado dos cargas positivas, y el hidrógeno ha capturado esas cargas positivas, perdón, esos electrones, reduciéndose y pasando de hidrógeno positivo a hidrógeno cero, ¿no? Aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que está ocurriendo. El zinc metálico ingresa al ácido clorhídrico, ocurre la reacción, y bueno, en teoría se formaría cloruro de zinc, ¿no? Pero al estar en solución estará el zinc con carga más 2 y el cloro con carga menos 1. Y se va a liberar hidrógeno en estado gaseoso. Entonces, ¿cómo sabemos si una reacción en particular será de oxidación y reducción? Entonces, la forma más sencilla consiste en llevar la cuenta de los estados de oxidación de los números que intervienen en la reacción. Este procedimiento nos dice qué elementos, en su caso, están cambiando en su estado de oxidación. Tenemos aquí el ejemplo de la reacción del zinc y el hidrógeno. Vemos que el zinc en su estado basal, o en su estado elemental, tendrá una carga de 0. El hidrógeno en estado acuoso tendrá una carga positiva de más 1. Al ocurrir la reacción química, el zinc perderá 2 electrones, obteniendo así 2 cargas positivas, ¿no? Cuando perdemos electrones nos hacemos más positivos. Entonces el zinc ganará 2 cargas positivas, pasando del estado sólido al estado a la solución en forma acuosa. Y el hidrógeno, teniendo una carga positiva, capturará esos electrones para pasar a su estado base, que es el estado gaseoso, y reduciéndose a la misma, al mismo tiempo. ¿Sí? Muy bien, entonces estas son reacciones redox. Me había pedido al auxiliar que practique un poco de estas cosas con ustedes para intentar aprender a identificar quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden electrones. Eso deberían haberlo hecho el lunes. Espero que sí. No he podido ver el video del auxiliar, pero asumo que sí. Ya. Entonces, hasta aquí habíamos visto la anterior clase, así que ahora vamos a introducir dos conceptos que son importantes a la hora de hablar de reacciones redox. Y estos son los conceptos de agente oxidante y agente reductor. Entonces, en toda reacción redox debe haber tanto una oxidación como una reducción. En otras palabras,
Si una sustancia se oxida, entonces otra se debe reducir. La sustancia que hace posible que otra sustancia se oxide es el agente oxidante. ¿Sí? El agente oxidante quita los electrones a una sustancia apropiándoselos. En consecuencia, el agente oxidante se reduce. De forma análoga, un agente reductor es una sustancia que cede electrones, con lo cual hace que otra sustancia se reduzca. El agente reductor se oxida durante el proceso, ¿no? Entonces, esto es una cosa que intuitivamente puede sonar extraña, pero con la práctica se hace sencillo entender el concepto. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico. Tengo el agente reductor, fíjense. Tengo un agente reductor que tiene 2 electrones que puede donar. Entonces, el agente reductor va a pasar, va a ocurrir después de la reacción química, habrá donado sus 2 electrones, ganando 2 cargas positivas, ¿no? Entonces, el agente reductor entrega sus electrones y se oxida, ¿no? Entonces, la oxidación ocurre en el agente reductor. Y por otro lado, la reducción, ¿no? Tenemos un agente oxidante, que en este caso es un átomo que tiene 2 cargas positivas. Luego de la reacción, va a capturar los 2 electrones del agente reductor y al ganar electrones se habrá reducido, ¿no? Entonces, la oxidación ocurre en el agente oxidante. ¿Alguna pregunta o duda de esta parte? Si lo pensamos, hay que verlo como cosas. Es contraintuitivo, ¿no? La oxidación ocurre con el agente reductor y la reducción con el agente oxidante. Puede parecer como digo, ¿no? Contraintuitivo al inicio, pero en la práctica se va a hacer más sencillo. Miren, aquí hay un error. Aquí debería ser el compuesto A pierde electrones y aquí el compuesto B gana electrones. Y ya, entonces, si hay alguna duda o pregunta hasta esta parte, háganmelo saber. Muy bien, creo que no. Nos veamos en el mismo ejemplo que estábamos considerando antes, ¿no? Entonces, en la ecuación del zinc, el hidrógeno, el ion hidrógeno es el agente oxidante y el zinc en estado sólido será el agente reductor. Vemos la ecuación global, tenemos zinc en estado sólido que pasa a zinc acuoso y tenemos hidrógeno acuoso que pasa a hidrógeno gaseoso. Entonces, por lo general, cada reacción redox está compuesta por 2 etapas o 2 semireacciones, ¿no? Este término tenemos que entenderlo bien. En una de las semireacciones ocurre la oxidación, es decir, que el reactivo se oxida. Y en la otra ocurrirá la reducción, es decir, que el reactivo se reduce. Entonces, si escribimos nuestra reacción global en forma de semireacciones, tendré por un lado la semireacción de oxidación, donde el zinc pasará del estado sólido al acuoso cediendo 2 electrones. Fíjense, tengo zinc 0 que pasa a zinc más 2 y le agregamos los 2 electrones que está cediendo, ¿sí? Si hacemos un balance de cargas sobre esto, a ver, a manera de ejemplificar un poco. Si hiciera yo un balance de cargas, o sea, un balance de cargas es solamente ver cuáles son las cargas globales en cada lado de la reacción, ¿no? De manera similar a la igualación de ecuaciones, ¿no? Al balance de ecuaciones, el balance de cargas medirá las cargas globales a cada lado de la ecuación, ¿no? Y en cualquier ecuación de óxido-reducción, el balance de cargas en ambos lados de la ecuación debería darnos el mismo valor. Entonces, aquí tengo el zinc, que tiene carga 0, entonces la única carga que está en el lado izquierdo de la ecuación será 0. Ahora nos fijamos, aquí tengo el zinc 2 más, ¿no? 2 más, y 2 electrones. 2 electrones que sabemos que son 2 cargas negativas. 2 positivo con 2 negativo, esto nos va a dar un resultado de 0. Así en ambos lados de la ecuación, veré que están balanceadas al tener ambas cargas iguales, ¿no? A ambos lados de la ecuación tendré la misma cantidad de cargas, 0 al lado izquierdo y 0 al lado derecho. Entonces, recordamos que la oxidación
es provocada por el agente reductor, que es quien entrega electrones, ¿no? Entonces el agente reductor, como vemos, se oxida. Luego, en contraposición, tendremos la semireacción de reducción, en la cual partimos del hidrógeno acuoso, que está en estado iónico, y este va a capturar los electrones cedidos por el zinc, que son los mismos dos electrones, fíjense, son los mismos dos electrones que el zinc le cede, y va a formar hidrógeno gaseoso. Entonces, de la misma forma, voy a realizar aquí un balance de cargas. Aquí tengo una carga positiva, pero fíjense, tengo un 2 por delante del hidrógeno, lo que quiere decir que tengo dos hidrógenos positivos en este lado de la reacción. Entonces tendré dos cargas positivas y tendré dos cargas negativas. La suma algebraica de esto me dará el valor de 0. Así, al lado izquierdo de esta ecuación, tengo 0 como la carga global. Tengo 0 como carga global. Al otro lado de la reacción, fíjense, tengo dos hidrógenos, por lo cual los átomos están igualados. Tengo dos hidrógenos al lado izquierdo, dos hidrógenos al lado derecho. ¿Sí? Y por último, vamos a evaluar la cantidad de cargas que tengo al lado derecho. Tengo dos hidrógenos, pero si multiplico este 2 por este 0 de aquí, me va a dar 0 nomás. Entonces, a ambos lados de la ecuación tendré la misma cantidad de cargas, 0 a cada lado. Entonces, vemos que el hidrógeno actúa como agente oxidante, capturando los electrones cedidos por el zinc. Y estos electrones capturados producen que el hidrógeno se reduzca, ¿no? Ocasionando que el agente oxidante se reduzca en la semireacción de reducción. A ver, aquí vuelvo a preguntar si hay alguna duda o algo que no se entienda. Muy bien, creo que no. No dice. Me alegro mucho que esto se entienda porque esto es la base de lo que viene a continuación. Entonces, ya vamos explicado todo lo anterior, vamos a poder ingresar al método redox, o también llamado el método del cambio de valencia. Entonces, cuando en una reacción química existe transferencia de electrones, debido a que un elemento se comporta como oxidante y otro como reductor, ya que mientras un elemento que gana electrones se reduce y otro que pierde electrones se oxida, da lugar a un cambio en el número o estado de oxidación de los elementos. Estas reacciones de oxidorreducción, estas son reacciones de oxidorreducción. Y es por estos dos fenómenos de reducción, que es la ganancia de electrones, y de oxidación, que es la pérdida de los mismos, que a este método se le denomina redox. Entonces, se dice que este método se basa en el cambio de valencias, o sea, en los estados de oxidación que sufren los elementos. Antes de ver los pasos a realizarse en una igualación por el método redox, hay algunas cosas que debemos considerar. Son sobre todo reglas que nos van a permitir orientarnos al momento de asignar las cargas, las valencias a cada uno de los elementos que están en nuestras reacciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver, como dice aquí, reglas para la determinación del número de oxidación. Entonces, el número de oxidación en un elemento libre es de 0. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿quiénes son los elementos libres? Tenemos dos tipos de elementos libres. Los primeros son los metales no disueltos. O sea, todos los metales como el... Ay, perdón. A ver.
Metales como el litio, el sodio, ¿no? La serie de todos los alcalinos tercios como el calcio, magnesio, ¿no? Teníamos el ejemplo del zinc, por ejemplo, por cierto, ¿no? Entonces, todos los elementos que estén en estado sólido, o sea, que estén en estado disuelto, elementos libres, tendrán un estado de oxidación de cero, ¿no? Esto creo que es obvio por qué. Estos tendrán un estado de oxidación de cero porque están en su estado base, ¿no? Están en el mismo estado que se presentan en la tabla periódica. Tienen la misma cantidad de protones que electrones dentro de su configuración atómica. Luego, la mayoría de los gases diatómicos, como el oxígeno, cloro, flúor, qué sé yo, nitrógeno, ¿no? La mayoría de estos gases la mayoría de estos elementos que en la naturaleza se presentan en estado gaseoso, también tendrán estado de oxidación de cero, ¿sí? Para la igualación de ecuaciones por el método redox. ¿Ya? Entonces, un elemento libre, que quiere decir es un elemento que no esté formando un compuesto químico con otros elementos diferentes. Es por eso que los gases diatómicos, aunque estén formando compuesto químico consigo mismo, tienen estado de oxidación cero, ¿sí? Para la reacción, el método de igualación redox tendrán estado de oxidación de cero. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a la primera regla? Bien, Está claro, doctor. muy bien, sigamos. Entonces, en los iones de un único átomo, ojo con esto, ¿no ve? En los iones de un único átomo, el estado de oxidación o número de oxidación coincide con la carga del ion. Entonces, si antes teníamos a los elementos en su estado base con carga cero, cuando tengamos a los elementos, qué sé yo, pueden estar en estado acuoso, con su carga o con su estado de oxidación normal, ¿no ve? Por ejemplo, el litio es +1, sodio +1, el zinc es +2, ¿no? Cuando está en estado en solución. Por ejemplo, aluminio, ¿no? Entonces, la carga del ion va a coincidir con su estado de oxidación, ¿no? Si están formados, y esto, ojo, ¿no? Se consideran a estos cuando están en estado acuoso, o están libres, bueno, están en estado acuoso, en una solución, o también cuando están formando compuestos químicos, ¿sí? Para formar compuestos químicos, nosotros sabemos que nuestros elementos han incurrido en una pérdida o ganancia de electrones. Entonces, los elementos, por ejemplo, los alcalinos, todos tienen estado de oxidación 1 y ese va a ser la carga que le asignaremos, ya estén en solución o también formando compuestos, ¿no? Digamos, que tuviera el carbonato de litio, en este carbonato de litio, el litio estará actuando con su valencia +1. Luego tenemos los alcalinoterrios, que todos tienen estado de oxidación 2, y este será el estado de oxidación con lo que los representaremos al momento de asignarles una carga para el método redox, ¿no? Todos los metales, por tanto, estarán con el estado de oxidación correspondiente, ¿no? El aluminio, toda la serie del aluminio, todos tienen 3. Entonces, en compuestos del aluminio también estará con carga +3. Ahora, aquellos elementos que tienen dos cargas, por ejemplo, el hierro 2 y el hierro 3, dependerá de los compuestos que esté formando o del estado en el que se nos indique en la ecuación química, ¿sí? Entonces recuerden, la carga que vamos a asignar a los metales iónicos será
coincidente con su estado de oxidación, ¿no? Con sus estados de oxidación más comunes. Muy bien, ¿alguna duda? Ya, seguiremos. Entonces, esta es la segunda regla. Como tercera regla, el estado de oxidación del flúor siempre será 1. ¿Sí? Esta es una regla. Bueno, esto se debe principalmente a que el flúor, por un lado, en su capa de valencias tiene 7 electrones. Y es el que tiene la mayor electronegatividad, ¿sí? Electronegatividad, que es su capacidad para, diremos, capturar electrones, ¿sí? Entonces, el flúor, al ser el que tiene la mayor electronegatividad en toda la tabla periódica, siempre le va a arrancar su electrón a cualquier otro átomo que esté con el que esté interactuando, por lo cual, al capturar, digamos, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno tiene su único electrón, vamos a simbolizar así, es capturado por el flúor al capturar este electrón ganará una carga negativa. Entonces el flúor siempre tendrá estado de oxidación de -1. Obviamente no cuando esté como gas diatómico, que ya lo hemos mencionado antes, ¿no? En este caso estará con 0. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto al flúor? Ninguna, ¿verdad? Entonces el flúor siempre con -1. Entonces los compuestos que forman flúor, por ejemplo, un fluoruro de sodio, veremos que el flúor estará con -1 y el sodio sabemos que tiene que estar con +1, ¿no? Por ejemplo, en el calcio, en el fluoruro de calcio, vamos a ver que el flúor aún tiene carga -1 y el calcio tendrá carga +2, ¿no? Porque es su valencia del calcio. Entonces el flúor siempre va a tener -1 en los compuestos que forme, excepto cuando es gas diatómico. Muy bien, sigamos adelante. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2, con dos excepciones. Primero, cuando el oxígeno se combina con el flúor, su número de oxidación será de +2. El flúor con el oxígeno forman dos compuestos. El primero va a ser donde el oxígeno estará, este estará con carga -1 y este estará con carga de +2, formando este primer compuesto que es el monóxido de fluoruro, por ejemplo, y también forman un compuesto más, que es este que me parece que no se simplifica. Bueno, entonces cuando el flúor esté formando compuestos con el oxígeno, siempre tendrá, el oxígeno estará con valencia +2, ¿sí? Con todos los otros compuestos, el oxígeno, ya sean óxidos, ¿no? Óxidos, hidróxidos, ácidos, sales. Con todos los otros compuestos, el oxígeno tendrá valencia -2, ¿no? Podemos ver un ejemplo de un óxido, digamos el óxido de sodio, el oxígeno está con 2, el sodio +1. Fíjense que al hacer un balance de cargas, ¿no? Voy a multiplicar este 2 por este 1, me va a dar un 2 en total para el sodio. El oxígeno está con 1, por -2 me va a dar -2. Más 2 menos 2 nos va a dar una molécula neutra. En un hidróxido, digamos, el hidróxido de calcio, también estará actuando con su valencia de -2. En un ácido, digamos, en el ácido sulfúrico, el oxígeno estará con -2. Y en una sal, digamos, en el nitrato de aluminio, que ya lo habíamos visto antes, también estará con carga de -2, ¿no? Entonces, en todos los compuestos, a excepción de los compuestos con flúor, tendrá valencia de -2.
Finalmente, la segunda excepción, el oxígeno forma peróxidos con algunos elementos y en estos casos estará actuando con estado de oxidación -1. Por ejemplo, como dice aquí, el peróxido de hidrógeno, veremos que estará con la carga de -1. Esto se debe principalmente a que esto ocurre con la formación del ion peróxido, que ataca a diferentes elementos. También podemos tener, por ejemplo, un peróxido de sodio, donde el oxígeno estará con -1 y el sodio con +1. El oxígeno forma peróxidos con algunos elementos alcalinos y alcalino tercios, ¿ya? Entonces, no siempre, pues, es bien raro encontrarlo con su estado de oxidación de -1. Bien, ¿alguna duda respecto al oxígeno? Muy bien, entonces sigamos. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, ¿sí? Siempre +1, excepto en los hidruros metálicos, donde es -1. Entonces, al igual que el oxígeno, el hidrógeno, en los hidróxidos, en los ácidos, y bueno, en algunas sales ácidas también, estará con carga de +1, ¿no? En los hidróxidos, ¿qué hidróxido habíamos visto? El hidróxido de calcio. Fíjense bien, tendremos al hidrógeno con 1, al oxígeno con -2 y el calcio con +2. Luego en ácidos habíamos visto el ácido sulfúrico, el oxígeno estará con -2, el hidrógeno con +1. Algunas sales ácidas, digamos en el carbonato de calcio, como es en el bicarbonato de sodio, perdón, bicarbonato de sodio, tendremos también al hidrógeno con -1, diré con +1. Entonces, ¿cuándo es -1? Solamente en los hidruros metálicos como el del sodio, donde el sodio está con su carga +1 y el hidrógeno estará con -1. También puede haber hidruros, digamos, de hidruro de níquel, me parece que este está en la vida real. Igual tendrá carga de -1 y el níquel estará actuando con su carga de +2, ¿no? Entonces, en los hidruros tendrá carga de -1 el hidrógeno. Y ojo, ¿no? Dice hidruros metálicos. Porque también existen hidruros no metálicos, ¿no? Ya que ya forman compuestos orgánicos, o bueno, eh, compuestos como el amoníaco, ¿no? A ver cómo serían hidruros no metálicos, ¿no? En compuestos como el amoníaco, el hidrógeno seguirá teniendo su carga +1 y digamos en compuestos como el metano, el hidrógeno también tendrá carga de +1. Sí, en el único momento donde el hidrógeno está con -1 es en los hidruros metálicos, ¿sí? Eso es bien importante recordarlo para este tipo de igualación de ecuaciones. ¿Alguna duda acerca del hidrógeno? Muy bien, entonces he adelantado sin querer un poco de esta parte, como donde dice, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto ha de ser igual a su carga, es decir, si es un compuesto neutro, ¿sí? Los compuestos neutros son en general casi todos los compuestos que conocemos, la suma algebraica de sus números de oxidación tendrá que ser 0. Entonces, digamos, tengo el ejemplo del sulfato de hierro. Sí, en esta ocasión vamos a poner con otro color el sulfato de hierro. Yo sé que el oxígeno está con -2 y en este caso, como no tengo subíndice, el hierro estará con +2. Fíjense esto. Entonces yo tengo dos cargas positivas del hierro y tengo 4 por 2, van a ser 8 negativas que provienen del oxígeno, ¿sí?
Entonces, al ser esta una molécula neutra, me debería dar 0. Por lo tanto, el azufre estará con su carga de más 6, para que cuando yo sume más 2 más 6 menos 8 me dé 0, ¿no? Entonces, el no metal en las sales y ácidos suele estar con carga positiva. Luego, si es un cation o es un anión, será igual a la carga del ion. Entonces, esto se presenta de manera menos frecuente en reacciones redox, porque sobre todo utilizamos los estados de oxidación elementales. Sin embargo, es parte de la regla. Eh, digamos que tuviera el ion clorato que se representa de esta forma, ¿sí? ¿De dónde sale ese menos 1? Entonces nosotros sabemos, yo creo que no sé si sabemos que el ion clorato debería provenir de un ácido clórico que ha perdido su hidrógeno y ha formado un ion clorato. ¿De dónde surge la carga menos 1? Inicialmente por la pérdida del protón, pero nosotros podemos calcular la carga también a partir de los estados de oxidación de nuestros elementos. Entonces aquí tendré 3 por 2, serán menos 6 que provienen del oxígeno, y más 5 positivos del cloro me dará una carga global de menos 1. No, esto es menos frecuente, esto de los iones es menos frecuente en las reacciones en el método redox, pero es importante tenerlo de ejemplo para el futuro. Muy bien, creo que estas son todas las reglas que necesitamos considerar. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ya. Bien. Entonces, para conocer el método como tal, vamos a verlo utilizando un ejemplo para poder verificar todos los pasos que se requieren para hacer una igualación por el método redox. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar un ejemplo para hacer esto. Aquí te dice, igualar la reacción entre el yoduro de hidrógeno con el ácido sulfúrico que forman sulfuro de hidrógeno, yodo molecular y agua. Van a ver, bueno, que de aquí en adelante los ejercicios se van a dar de forma literal, ya que se asume que ustedes conocen la nomenclatura química y van a ser capaces de escribir las reacciones. Denme un segundito, por favor. Que tengo que prender la luz. Muy bien, entonces, como paso 1 debería ser verificar que la ecuación esté bien escrita y completa. Aquí no lo incluí, pero también deberíamos confirmar que la ecuación no está igualada, ¿no? Si no haríamos un trabajo medio insulso si por casualidad la ecuación estuviera igualada. Pero bueno, estos problemas se supone que no. Sin embargo, cuando nosotros vemos una reacción química, cualquiera que sea, siempre tenemos que verificar si está igualada. Entonces voy a escribir mi ecuación química. Es igualar la reacción entre el yoduro de hidrógeno es este, con ácido sulfúrico,
que forman, ¿no? Cuando me dice que forman, ya sé que es la flecha de reacción. Sulfuro de hidrógeno, H2S, más yodo molecular, el yodo molecular es el yodo gaseoso, y agua. Entonces, esta debería ser la ecuación química que yo tengo que igualar. Entonces, como decía, vamos a verificar si la ecuación está igualada. Entonces, anotamos, tengo yodo, azufre, hidrógeno, oxígeno. Al igual que en el tanteo, vamos a tratar de dejar siempre al final al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, ¿cuántos yodos tengo? Tengo un yodo al lado izquierdo, al lado derecho tengo 2, no está igualado. Azufres, tengo un azufre al lado izquierdo, tengo un azufre al lado derecho, este se iguala. Hidrógeno, tengo 3 al lado izquierdo y 4 al lado derecho, esto no iguala. Oxígenos, tengo 4 al lado izquierdo y 1 al lado derecho, no iguala, ¿no? Cuando hablo de izquierdo-derecho, me estoy refiriendo a la izquierda y derecha de la flecha de reacción. Entonces, yo sé, ¿no? Que mi ecuación está escrita, está bien escrita y completa, ¿no? No tengo dudas de ninguno de los reactivos químicos. Sé cómo es la fórmula de cada uno de ellos. Yoduro de hidrógeno, ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, yodo molecular y agua. Entonces, como primer paso deberíamos escribir y verificar que la reacción química está bien escrita. Si por algún desafortunado motivo escribimos mal la ecuación, obviamente nunca va a igualar. Así que, bueno, no nunca, ¿no? Se dan casos, pero hay que ser cuidadosos. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente paso. El paso 2 te dice colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. Y como paso 3, observar qué números de oxidación cambiaron, o sea que un elemento se oxida y un elemento se reduce. Voy a volver a escribir mi reacción. Esto se hace generalmente solo en el mismo paso, pero como estamos, no sé si decirle aprendiendo o recordando, ya que esto se supone que lo han visto en el colegio. Vamos a hacerlo pasito a pasito para que quede bien claro. Entonces, el hidrógeno hemos dicho que siempre está con valencia más 1. Como dijimos, todas nuestras moléculas tienen que ser neutras, o sea que la suma de sus cargas al final tiene que dar 0. Por lo tanto, el yodo estará actuando con su valencia menos 1. Más 1 menos 1 me va a dar 0. El oxígeno sabemos que está con su valencia menos 2. El hidrógeno con su valencia más 1. Si hago el balance de cargas 2 por 1, voy a tener 2 positivos. 4 por 2, menos 8. Para que me dé 0, aquí debería tener un más 6. Por tanto, el azufre está con más 6. Bueno, también por la fórmula deberíamos, por el nombre del compuesto también deberíamos darnos cuenta de su estado de oxidación, ¿no? Ácido sulfúrico, terminación ico, valencia más 6. Aquí tenemos el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y este es uno de los casos de un hidruro no metálico, donde el hidrógeno sigue con valencia menos 1 y el azufre se verá obligado a estar con su valencia de menos 2, ¿no? Los sulfuros, telururos, seleniuros, siempre actúan con valencia menos 2. Aquí tengo el yodo molecular. Hemos dicho que todos los gases diatómicos llevarán carga 0. Y en el agua el oxígeno tendrá menos 2, el hidrógeno más 1. Entonces te dice, colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. Check. Observar qué números de oxidación cambian. Un elemento se oxida y un elemento se reduce. Esto lo voy a hacer, lo voy a colorear para checar las diferencias solamente. Los colores no tienen un significado en absoluto. Entonces voy a fijarme. El hidrógeno es hidrógeno más 1 en todos. Entonces el hidrógeno no ha cambiado. El yodo. El yodo está con menos 1 y está pasando a yodo 0. Entonces tenemos el primer cambio. Tenemos el yodo. Ahí me chueca mi línea. El yodo que está pasando de yodo menos 1 a yodo 0. Ese es el primero que cambia. Luego, como siempre tiene que haber dos cambios, pueden haber tres en alguna que otra reacción.
pero por lo general son 2. El hidrógeno ya hemos visto que no cambia, el azufre. El azufre está aquí con más 6 y al otro lado de la reacción está con menos 2, entonces este es mi segundo cambio. Veo que cambian tanto el yodo como el azufre. Si observa el oxígeno, en todo lado está con menos 2, entonces el oxígeno no ha sufrido ningún cambio. Así todavía no tengo identificado, bueno, tengo identificados los iones que cambian. Entonces, check. Ya sé qué estados de oxidación han cambiado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Tal vez lo estoy haciendo muy lento, no sé. Está bien, Dice, ¿por qué doctor. no balanceo la ecuación? Perdón, Víctor, ¿qué dijiste? ¿Por qué no balanceo la ecuación? Es que estamos aplicando el método de balanceo por el método de balanceo redox. Sé que se puede balancear por tanteo, pero estamos aprendiendo a aplicar el método redox. Hay ecuaciones que no se pueden balancear por el método del tanteo, o si se pueden, toman una eternidad. Entonces, aplicando este método, podemos ahorrarnos ese trabajo, ¿sí? Entonces, estoy aplicando este método para igualar la ecuación. ¿Ya? Por eso no la he balanceado todavía. Bueno, entonces ya sé que es el yodo, viene el yodo de menos 1 a 0, yodo 2 por si acaso, y el azufre de más 6 a menos 2. Entonces verificamos el cuarto paso. Escribir solo a los elementos que cambian su valencia en forma de semireacciones y hacer un balance atómico. Entonces primero vamos a ir por ese paso. Quienes cambiaban tenía el yodo menos 1 que pasa a yodo diatómico 0. ¿Lo ve? Yodo menos 1 a yodo 0. Me daré un poco más de espacio porque si no, yodo menos 1 que pasa a yodo 2, 0. Fíjense que el yodo está viniéndose con su subíndice, ¿sí? No se está viniendo solito. Luego teníamos el azufre más 6 que pasaba a azufre menos 2. Entonces, escribir solo los elementos que cambian su valencia en forma de semireacciones. Aquí están mis semireacciones, tendré una semireacción y otra, bueno, las dos, y hacer un balance atómico. En el caso del yodo al lado izquierdo, fíjense, solo tengo un yodo, al lado derecho tengo 2. Como igualamos, pongo un 2 delante del yodo. Otro color mejor, amarillo. Entonces ahora tendré 2 yodos a cada lado. En el caso del azufre, si se fijan, no es necesario porque hay un azufre a cada lado de la flecha. Entonces, escribir semireacciones y hacer balance atómico, check. Hacemos el recuento de cuántos electrones se han perdido o ganado en cada semireacción. Entonces, vamos a ver cuántos electrones se han ganado o se han perdido. Yo suelo perderme un poco en esto, siempre hago mi recta de reacción. Vamos a poner aquí más 1, más 2, más 3. Voy a necesitar más 4, más 5 y más 6 porque tenemos 6 electrones del azufre. Y luego tenemos menos 1, menos 2 y digamos menos 3 para que no esté tan desigual. Entonces me fijo, el yodo, ¿sí? Fíjense bien. ¿Cuántas cargas negativas tengo para el yodo? 2 por 1, esto me va a dar 2 cargas negativas. Al lado izquierdo tendré 2 cargas negativas para el yodo. Al lado derecho, este 2, el subíndice multiplica a la carga, 2 por 0, nos da 0 nomás, entonces tendré 0 cargas al lado derecho. Entonces, ¿qué ha pasado? El yodo de menos 2 ha pasado a 0. Entonces, de menos 2 parte en menos 2 y llega hasta el 0. ¿Qué ha pasado? ¿Está ganando o perdiendo electrones? ¿Qué dice? Los perdió. Está perdiendo electrones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos electrones? Está perdiendo 2 electrones. De izquierda a derecha
se pierde, o lo mismo que decir que se oxida. Entonces está perdiendo 2 electrones. Ya sé que ha perdido 2 electrones el yodo. Luego vamos a ver bueno, dice hacer el recuento de los electrones perdidos y ganados y realizar balance de cargas. Voy a hacer los 2 pasos al mismo tiempo. Entonces, yo sé que tengo 2 cargas negativas al lado izquierdo, tengo 0 al lado derecho. ¿Cuántas cargas negativas necesito? 2 cargas negativas. Y voy a tener aquí 2 menos. Tendré 2 cargas negativas a cada lado. Entonces ya está hecho mi balance de cargas. Para el azufre. El azufre está partiendo en 6 y está llegando hasta menos 2. Miren. Un largo trecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ganando o perdiendo electrones el azufre. Ganando. Está ganando electrones. Entonces, de derecha a izquierda son ganar electrones. Lo que es lo mismo, se está reduciendo. Entonces hacemos un balance de cargas. Aquí tengo más 6. Aquí tengo menos 2. ¿Cuántas cargas tengo que agregarle al más 6 para llegar a menos 2? Los 8 electrones que he perdido. ¿Sí? Entonces, 8 cargas negativas en mi balance de cargas. Fíjense, 8 cargas negativas y 6 positivas me van a dar un total de 2 negativas. 2 negativas y 2 negativas a cada lado. El signo no importa si lo pongo adelante o atrás, significa exactamente lo mismo. ¿No? Puedo poner 2 más o menos 2 más 2, da lo mismo. Es irrelevante. Por eso lo uso de forma indistinta. Entonces, poniendo 8 electrones al lado del azufre 6, voy a obtener las 2 cargas negativas, las 2 cargas negativas que necesito al lado izquierdo. Así ya tendré mis semireacciones balanceadas con balance atómico y balance de cargas. Bien, ¿aquí alguna duda o pregunta? Ya. Entonces, cruzamos los resultados y simplificamos cuando sea posible. Entonces, todo lo que he escrito hace rato lo voy a tener que volver a escribir. Tengo el yodo menos 1, que pasa a yodo 2, 0, más los 2 electrones que hemos dicho. Luego tengo los 8 electrones más, pondremos al mismo nivel nomás, 8 electrones más el azufre más 6, que pasa a azufre menos 2. Cruzamos los resultados. ¿Qué significa? Los 8 electrones que yo he encontrado los voy a multiplicar arriba y los 2 que he encontrado los voy a multiplicar abajo, ¿no? Es como si estuviera cruzando esto por esto, esto por esto. Fíjense que solamente estoy multiplicando el número sin llevarme los electrones. Ahora bien, te dice simplificar cuando sea posible, ¿no? Entonces multiplico por 8 y por 2, pero si yo divido esto entre 2, me va a dar 4 y 1. Entonces tengo que multiplicar a cada ecuación por estos valores. Entonces me va a dar 4 yodo menos 1, que nos dan 4 yodo 0, que nos dan 4 por 2, 8 electrones. 1 por 8 serán 8 nomás, más 6 azufres y más un azufre menos 2, ¿no? 6 azufre más 6, azufre menos 2. Una vez que ya he hecho esa multiplicación, dice sumar las semireacciones. Si yo sumo estas semireacciones, voy a tener estos 8 electrones a un lado de la ecuación y estos otros 8 al otro lado. Como estos son parecidas a las ecuaciones matemáticas, se van a eliminar entre ellos y me va a quedar 4 yodo menos 1 más azufre más 6, que nos van a dar 4 yodo, no son 4.
Dice, le falta el 2 del yodo de la primera ecuación. Cierto, ¿no? Aquí es un 2, entonces esto se vuelve 8. Sí, sí, gracias. 8 yodo, entonces 4 yodo 2 y el azufre menos 2. Entonces, he llegado a esto de aquí. Y esto de aquí es la base para igualar. ¿Alguna duda con este paso? Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Paso 9. Colocamos los coeficientes encontrados en la ecuación general. Era 4, 1, 2, no, miento. Eran 8, 8, 1, 8, 1, 4, 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación original? Yoduro más ácido sulfúrico, que nos dan sulfuro de hidrógeno más yodo más agua. Muy bien, entonces voy a poner los coeficientes que he encontrado de forma inicial. Para el yodo van a ser 8. Para el azufre es 1, no voy a poner nada. Para el azufre sigue siendo 1, no voy a poner nada. Y para el otro yodo es 4. Entonces tengo que corroborar si mi ecuación se ha igualado. Voy a poner yodo, voy a poner azufre, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Yodo, ¿cuántos yodos tengo? Tengo 8 yodos a un lado, 8 yodos al otro, se igualan. Azufre, tengo un azufre a un lado, tengo un azufre al otro, se iguala. Hidrógeno, 8 por 1, 8 más 2 son 10 a un lado. El otro lado de la ecuación tengo 2 y 2 son 4, ¿no? Podemos sumar, creo que directo. 10 a un lado, 4 al otro, no iguala. Como eso no iguala, ya no vale la pena ni ver al oxígeno. Entonces, ¿qué te dice aquí? Completar el balanceo por tanteo cuando sea necesario. Como no quiero volver a copiar toda mi ecuación, puedo inspeccionar quiénes no igualan los hidrógenos. Entonces, ¿cómo hago igualar los hidrógenos? Tengo a un lado 10, al otro lado tengo 4. Si aumento un número aquí, voy a hacer que aumente el azufre, entonces no lo toco a este. Solamente puedo aumentar aquí. ¿Cuánto tengo que aumentarle para que me dé 10 a este lado? Si aquí pongo un 4, 4 por 2, 8. 8 más 2 serán 10 y ahora sí se iguala. Finalmente los oxígenos. Tengo 4 oxígenos a un lado y 4 oxígenos al otro también igual. Entonces, el método redox nos permite igualar ecuaciones que por lo general son más complejas que las que usamos para el tanteo. Por un lado y por el otro, en varias ocasiones se van a topar con que tenemos que terminar de igualar con tanteo, ¿no? Por eso lo importante pues, recordar bien cómo se manejaba el tanteo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué no quedó claro? Muy bien, creo que todo está claro. Veamos más ejemplos. De aquí en adelante he decidido ya no hacerlo paso, o sea, separarlo así. Es más fácil verlo todo en uno, pero lo he hecho paso a paso para que se explique mejor. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Fíjense, aquí tengo mis 10 pasos. Asignar valencias, balance atómico, identificación de... no, algo anda mal. Estos están intercambiados, estos al revés. Identificación de cambios de valencias, balance atómico, identificación de electrones ganados, balance de cargas, suma de reacciones, multiplicar cruzado. Ay, miren, me he equivocado en las flechas. Lo voy a corregir para subir la presentación, ¿ya? A ver, a ver. Lo marcaremos aquí. Entonces, método redox. Está bien, primero, asignar valencias. El segundo es identificar los cambios. El tercero debería ser semirreacciones y balance atómico. El cuarto debería ser identificar electrones ganados y perdidos, luego balance de cargas, luego multiplicar cruzado, luego semirreacciones, luego reemplazar en la ecuación original, verificar igualación, usar tanteo si es necesario.
Voy a corregir las flechitas, ¿ya? Por algún motivo está mal. Ayer estaba bien, ¿no? Ya, ni modo. Paso 1, asignar valencias. Yodo atómico, yodo molecular, perdón, 0. Hidrógeno siempre más 1, oxígeno menos 2. Este es el ácido nítrico. Como acaba en ico, la valencia es más 5. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Este es el ácido yódico. El yodo aquí estará con 5. Monóxido de nitrógeno. El oxígeno está con 2 siempre. Como tiene que ser molécula neutra, al hidrógeno lo obligará a estar con 2. En el agua, el oxígeno con menos 2, el hidrógeno con más 1. Entonces ya he asignado las cargas. Siguiente paso. Siguiente paso, verificar quiénes han cambiado. El yodo de 0 a 5. El yodo está cambiando de 0 a 5. Fíjense, de 0 a 5. ¿Quién más cambia? El hidrógeno no cambia, el oxígeno no cambia, el nitrógeno. Nitrógeno de 5 a 2. Ya he identificado quiénes cambian, tengo que escribir semirreacciones. Entonces tengo yodo 2, fíjense que el yodo viene con su subíndice, con estado de oxidación 0, está pasando a yodo, el yodo se viene solito, ¿no? Para el redox se viene solito, va a estar con 5. Luego el nitrógeno con 5 y está pasando a nitrógeno con 2. Ya tengo las semirreacciones, a ver, nos daremos un poquitín de espacio aquí. Ya tengo las semirreacciones, ahora tengo que hacer balance atómico. ¿Quiénes son los únicos que no son iguales? Son el yodo. Tengo 2 yodos al lado izquierdo, ahora voy a tener 2 yodos al lado derecho. Los nitrógenos, hay uno a cada lado, no le hago nada. Muy bien, balance atómico hecho. Ahora balance de cargas. A ver, aquí tengo 2 por 0, tengo 0 cargas para el lado izquierdo, para el lado derecho. 2 por 5 son 10 cargas positivas al lado derecho. Entonces, a ver, aquí me voy a dibujar mi recta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está el más 10. Aquí está el 0. ¿Qué más necesito? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 5. 1, 2. Y aquí está el 2. Muy bien. Entonces, ¿cuántos electrones está pasando de 0 a más 10? ¿Está ganando o está perdiendo? Está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo, ¿no ve? Entonces, este se está oxidando. Está perdiendo 10 electrones. Para que sean 0 a cada lado, le voy a sumar 10 electrones aquí. 10 negativos con 10 positivos, esto me va a dar 0 al final. ¿Lo ven? Listo. Abajo, de 5 a 2. Está partiendo en 5 y está llegando al 2. Está ganando o perdiendo electrones. Ganando. Está ganando. Entonces, a este lado tengo 5, a este lado tengo 2. Para que sean 2 a cada lado, voy a agregar 3 electrones aquí. ¿Lo ven? Listo. Ya he hecho el balance de cargas. Ahora multiplicamos cruzado. El 3 aquí, el 10 aquí. Y multiplicamos. 3 por 1 son 3 nomás. 3 yodo 2. Que nos va a dar 3 por 2 son 6 yodos más 5. 3 por 10 son 30. 10 por 3 son 30. Más 10 por 1 son 10 nomás. Y más 10 por 1 también son 10 nomás. Multiplicamos cruzado y sumamos las semirreacciones. 30 con 30 se van a ir. Lo demás lo copio tal cual. 3 yodo 2 más 10 nitrógeno más 5 que nos dan 6 yodos más 5 más 10 nitrógenos. Este es más 2. Más 2. Muy bien. Ahí está. Estamos entonces, sumar semirreacciones, checked. Reemplazar coeficientes en la reacción original.
Esto lo podría hacer aquí arriba, pero nos vamos a complicar un poco. A ver, recuerden, 3 para el yodo 2, 10 para el nitrógeno, 6 para otro yodo, 10 para otro nitrógeno. Entonces, ahora sí voy a anotar 3 aquí, 10 aquí, 6 aquí, 10 aquí. Y verificamos si está igualado. Entonces tengo yodo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. El yodo, tengo 3 por 2, son 6 al lado izquierdo, al lado derecho, 6 por 1, son 6 igualados. Nitrógeno, 10 por 1, 10 al lado derecho, 10 por 1, también son 10 igualados. Hidrógeno, tengo 10 hidrógenos al lado izquierdo. Al lado derecho tengo 6 más 2, 8, no igual. Entonces me veo obligado a igualar por tanteo. ¿Cuánto tengo que aumentarle este hidrógeno para que me sume 10? Tengo 2, si multiplico por 2, 2 por 2 son 4, más 6 son 10. 10 hidrógenos a cada lado, finalmente oxígenos. 10 por 3 son 30, 6 por 3, 18, más 10 por 1 son 10, más 2 por 1 son 2. 10 y 18, 28 más 2, 30. Entonces también han igualado. ¿Qué les parece? Así lo difícil. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Que no queda claro? Está claro, Dice, doctor. podría dar, digamos, un ejemplo con compuestos iónicos, así. Compuestos iónicos. Todos estos son compuestos iónicos. Sí, pero digamos Quizás con carga menos el agua negativa. y el NO. ¿Con qué? Con carga negativa, digamos, desde un inicio. ¿Con Como un iones? sulfato, digamos. Sí. ¿Un sulfato de qué? A ver. A ver, en el examen lo más probable es que sea ion electrón, ¿sí? Sin embargo, tenemos que aprender esto para estar listos. A ver, tal vez algo que no he mencionado aquí, en esta parte, es que las reacciones redox son, en general, aplica para cualquier reacción de oxidación y reducción. Pero lo que tú me estás pidiendo, Víctor, son reacciones iónicas, ¿no ven? Esas se dan sobre todo en sistemas acuosos y esas en general se aplica el método ion-electrón, que es lo siguiente que vamos a aprender. Ya, entonces estos son los ejemplos que tengo. A no ser que te haya entendido mal, ¿no? Porque, ¿a qué te refieres con compuestos iónicos? Ya, a ver, tenemos dice, igualar por el método redox. ¿Creen que puedan hacer? Así para practicar. A ver, haremos conmigo por lo menos la identificación de las cargas. El hidrógeno, ¿con cuánto está aquí? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Más uno. Más 1, muy bien. El oxígeno, Menos 2. menos 2. ¿Con cuánto tiene que estar el arsénico? Fíjate, 3 por 1 son 3, 4 por 2 menos 8. ¿Con cuánto tiene que estar? 5. Con 5. ¿Lo ve? Muy bien. Sulfuro de hidrógeno. Hidrógeno está con más 1. Azufre con menos 2. Y fíjense, este azufre está con... ¿Con cuánto estará este azufre? 0. 0, ¿no? Porque está solito, está en su estado base. Muy bien, aquí el azufre estará con
menos 2 y aquí con más 3. ¿No ven? Luego menos 2 más 1. Entonces, ¿quiénes están cambiando? A ver, nos fijaremos. ¿Quién cambia? El hidrógeno no cambia, el arsénico. Está pasando de más 5 a más 3. ¿Quién más está cambiando? El oxígeno está menos 2 a los dos lados, el hidrógeno hemos dicho que no cambia. ¿Quién más está cambiando? El azufre. El El azúcar. azufre. Y fíjense bien esto. Está pasando de azufre menos 2 a azufre 0. Pero aquí tengo otro azufre menos 2. Muy bien. Ahí no ha cambiado, pero sí ha cambiado de menos 2 a 0. Entonces es el cambio que tomo en cuenta. Muy bien, entonces vayan escribiendo las semireacciones y me dicen al final los coeficientes que les salen de la igualación. A ver, son las 7:12, digamos, hasta las 7:20. ¿Es tiempo suficiente? 8 minutos. Tal vez menos, ¿no? 5 minutos, hasta las 7:15. Entonces, ya saben, primero escribimos las semireacciones, luego hacemos balance atómico. Fíjense que el arsénico está con subíndice de 2, ¿no ven? Entonces el arsénico se va a llevar su subíndice para la semireacción. A ver, vamos resolviendo. Y al final me dan los coeficientes, ¿sí? En el mismo orden. Ya, entonces hasta las 7:17 hemos dicho, ¿no? 5 minutos. A ver. Yo creo que es suficiente. Si nadie lo logra hasta ese rato, esperamos hasta ahí 20. No se olviden que el arsénico lleva su subíndice de 2. Muy bien, entonces espero sus respuestas en el chat. Me van a dar los coeficientes, por favor. No se olviden terminar de igualar por tanteo cuando sea necesario.
A ver, creo que ya tengo las primeras respuestas. Giovanni, muy bien. Creo que es lo correcto. Bien hecho. A ver. Yubinka, muy bien. También has hallado la respuesta correcta. Veo que saben manejar, ¿no? Igualación redox. Eso es perfecto. Así la ion electrón les va a resultar re fácil. Re fácil. Muy bien, ya es tiempo. ¿Quieren esperar más? A ver, Lilian. Muy bien. Esos son. A ver, un minuto más y luego lo hacemos conmigo. Muy bien, Joseph. Ok, veo que están manejando bien. Todas las respuestas hasta ahora han sido correctas. Pero por si a alguien no le ha quedado claro, a ver, vamos a hacer conmigo. Vamos a hacer lo mismo que han hecho sus compañeros. Primero escribimos las semireacciones. Blanquito. Entonces tengo el arsénico que está más 5 y va a pasar a arsénico. Fíjense, está viniendo con su subíndice a arsénico más 3. Luego tengo el azufre que está pasando de menos 2 a azufre 0. Muy bien. Hacemos el balance atómico primero para confirmar que en ambos miembros de la reacción hay la misma cantidad de átomos. Pongo un 2 aquí. Los arsénicos están igualados, los azufres también. Ahora hacemos el balance de cargas. 2 por 5 tengo 10 cargas positivas al lado izquierdo. 2 por 3 tengo 6 cargas positivas al lado derecho. Fíjense, está pasando de 10 a 6. Si hago mi recta, ahí más chueca mi recta. Mi recta, tengo 10, 9, 8, 7, 6. Está pasando desde el más 10 a más 6. Está ganando o perdiendo electrones. Está ganando electrones. ¿Cuántos electrones? 4 electrones. 4 electrones. Entonces, para igualar las cargas, le pongo 4 electrones aquí. 4 negativos más 10 positivos nos van a dar 6 positivos. Entonces, el nuevo balance de cargas me dirá 6 positivos a cada lado. En el azufre, está pasando de menos 2 a 0. Entonces, aquí está, digamos, el 0, menos 2. De menos 2 a 0, está ganando electrones. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. Para igualar las cargas, será entonces 2 electrones aquí. Muy bien, multiplicamos cruzadito. Pongo aquí el 2, pongo aquí el 4. Como los dos son pares, puedo simplificar. Este queda 1, este queda con 2. Multiplicando, ¿cuánto nos sale? 1 por 4 son 4 nomás, más 2 arsénico. Arsénico más 5, que nos dan arsénico más 3 y 2. Y abajo, 2 azufre menos 2, que nos va a dar 2 azufre 0. Y 4 electrones. Sumamos las semireacciones y voy a tener finalmente 2 arsénicos más 5 más 2 azufres menos 2, azufre 2 más 3 y 2 azufres 0. Listo, entonces ahora tengo que transferir los coeficientes que he encontrado a mi ecuación original. Como no me alcanza el espacio, voy a usar una nueva hojita. ¿Cuáles son mis coeficientes? Serán 2 para el arsénico, 2 para el azufre, 2 para este otro azufre y al otro arsénico nada. Confirmamos, comprobamos que está igualada, arsénico, azufre, hidrógeno, oxígeno. Arsénico tengo 2 al lado izquierdo y al lado derecho también tengo 2 igualados. Azufre, tengo 2 por 2, son 4 al lado izquierdo, al lado derecho 2, más 3, tengo 5 al lado derecho. No iguala. No, algo anda mal, aquí no era 2, ¿no? Era nada, era 1 nomás. Entonces, 2. Si era un 2, ¿no ve? Sí, tiene que haber un 2 aquí.
2 por 1 son 2. Tengo 2 al lado izquierdo y 5 al lado derecho. Muy bien. ¿Cómo igualamos? Tendría que aumentar azufres al lado izquierdo, ¿no? Entonces, en lugar de 2, voy a poner 5, ¿no? 5. 5 por 1 son 5, ahora sí, igual. Muy bien, hidrógenos. 2 por 3 son 6, más 5 por 2 son 10. Esto nos dan 16 al lado izquierdo, al lado derecho tengo 2. Para igualar tengo que poner un 8 aquí. 8 por 2 son 16, igualar. Oxígenos. 2 por 4 son 8. Al lado izquierdo, al lado derecho, 8 por 1 son 8. Y 8 al lado derecho. Entonces, 2, 5, 2, 1, 8. ¿No? Esas son las respuestas que me han mandado. Muy bien, chicos. Bien hecho. Creo que nos da tiempo para ver un ejemplo más. Así, de manera veloz. Oh, esto está muy largo. Esto lo voy a dejar para su autoevaluación. Este de aquí. Entonces, aquí tengo la siguiente ecuación. Primer paso, asignamos cargas. Oxígeno con menos 2 por 2 serán 4, así que el manganeso está con más 4. Hidrógeno con 1, el cloro con menos 1, el cloro con menos 1, menos 1 por 2, el manganeso con 2, menos 2 más 1 y 0. Hagan ustedes de forma independiente y también me muestran a los resultados que lleguen. ¿Quién cambia? El manganeso 4 a manganeso 2. Y fíjense, el cloro de menos 1 está pasando a cloro 0. Escribimos semireacciones. Entonces tengo manganeso más 4 que pasa a manganeso más 2. Y tengo cloro menos 1 que pasa a cloro 2. Cloro 0. Bien, balance atómico. El único que necesita un 2 aquí. Luego balance de cargas. Tengo 4 aquí, 2 aquí. Está pasando de 4 a más 2, entonces está perdiendo. No, está ganando 2 electrones, ¿verdad? Entonces, ahora son 2 cargas positivas a cada lado. 2 por 1 son 2. Entonces, este está perdiendo 2 electrones. Para igualar las cargas será así. Fíjense qué casual, ¿no? 2 electrones para cada uno, 2 con 2. Estos se van a simplificar 1 con 1. Entonces, esto va a ser 2 electrones más manganeso más 4. Nos da manganeso más 2 abajo. 2 cloro menos 1 que nos da cloro 2 más 2 electrones. Sumamos las semireacciones y básicamente no cambió nada, ¿no? Manganeso más 4 más 2 cloro menos 1 que nos da manganeso más 2 más cloro 0. Muy bien, que es lo único que hay que hacer, es ponerle un 2 al ácido clorhídrico. ¿Ve? Está medio raro esto, o me equivocaron. ¿Qué dicen, gente? ¿Qué dicen? ¿He hecho algo mal? Porque uno parece que haya cambiado nada, ¿no? Daba igual si hacía por tanteo. ¿Sí? Realmente no cambia nada. Entonces, lo único que hay que hacer es ponerle un 2 aquí. ¿Y ahora qué ha pasado? Entonces, verificamos la igualación. Tengo manganeso, tengo cloro, hidrógeno, oxígeno. Tengo un manganeso al lado izquierdo, un manganeso al lado derecho, igualar. 2 cloros al lado izquierdo, 2, 4 al lado derecho. Pues no igualan. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar este 2 por un 4. 4 y 4, ahora sí, igualan. Hidrógenos.
4 por 1 son 4. Al otro lado tengo 2. Si le agrego un 2 aquí, 2 por 2 son 4, igual a. Y oxígenos, 2 por 1 son 2. Al otro lado, 2 por 1, 2 también, igual a. Ahora fíjense, todo mi procedimiento de igualación redox ha sido intrascendente, porque ni siquiera he usado ni uno de los coeficientes que me dan, bueno, tal vez del manganeso, pero casi que igual podía haberlo igualado por el método del tanteo, ¿no? Entonces, para algunas ecuaciones el método redox termina siendo un método incompleto, por lo cual si estas se hacen demasiado complejas, no nos va a servir para igualarlas, ¿no? De ahí, por un lado, y también debido, ¿no?, a que la mayoría de las reacciones químicas que ocurren en la realidad son en sistemas acuosos, surge lo que es el método del ion-electrón. El método de igualación del ion-electrón. Entonces, ese es el método que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a igual desglosar todas las reglas que se necesitan para usar ese método. Y bueno, vamos a comparar con el método redox, ¿no? Vamos a tratar de comparar con el método redox para ver cuál es mejor. En mi experiencia, el que sí es infalible es el algebraico, pero eso no era parte del programa, así que no lo vamos a contemplar aquí. Como no somos matemáticos, vamos a irnos por el lado de la química nomás. Muy bien, gente. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Pues bueno, siendo así, se pueden retirar. Que les vaya muy bien.